Un fallo informático en el sistema de Microsoft genera problemas en diversas industrias y cancelación de vuelos a nivel mundial. El origen de la falla estaría en una actualización defectuosa de la compañía de seguridad informática CrowdStrike, que presta servicios a la empresa tecnológica. La Corte Internacional de Justicia declaró en una opinión jurídica no vinculante que la ocupación por parte de Israel de los territorios palestinos es ilegal. La CIJ considera que estos y el régimen asociado a ellos se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional. El periodista estadounidense de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, deberá cumplir 16 años de cárcel en Rusia. Ha sido condenado por espionaje y tanto él como su periódico aseguran que solamente cumplía con su deber profesional cuando fue detenido en 2023. Joe Biden ha denunciado una persecución. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Les acompaña un día más Rodrigo Sedano. Es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir con el fallo del sistema de Microsoft que ha provocado caos e incertidumbre en todo el mundo. Miles de vuelos han sido cancelados y los bancos han informado que van a tomar medidas de precaución para proteger el dinero de sus clientes. La gigante tecnológica ha dicho que la falla se produjo por una actualización de software de seguridad y la Casa Blanca ha informado que estudia si se trata de un ciberataque. Andrés Triviño nos lo cuenta. Pantallas congeladas y de color azul causaban confusión. Supermercados, oficinas gubernamentales, medios de comunicación, bancos y prácticamente cualquier empresa con equipos conectados al sistema operativo Microsoft han sufrido afectaciones en todo el mundo, siendo las aerolíneas y los aeropuertos los más golpeados. Ha sido muy caótico. Cuando llegué nadie tenía ni idea de lo que pasaba. Ninguno de los miembros del personal sabía qué hacer. Lo que es preocupante es que todo esto impacte en la economía global, porque esto afecta en todas partes. Los aeropuertos de Berlín y Ámsterdam están cerrados. La bolsa de Londres ha tenido fallas. Esto es una locura. Es impactante darse cuenta de que dependemos de algo tan pequeño. Miles de vuelos han sido retrasados o cancelados. En Hong Kong, los operarios del aeropuerto se vieron obligados a facturar los equipajes de forma manual. En Europa, miles de estaciones de tren han sido afectadas al no poder recibir pagos de tarjetas de crédito. Y desde Londres se reportaron fallas en instituciones gubernamentales. Reconocemos el impacto que eso está teniendo en los servicios y el gobierno está trabajando estrechamente con los respectivos sectores e industrias en este tema, que está afectando los servicios no solo en todo el Reino Unido, sino también a nivel mundial. Mientras que desde Washington, la Casa Blanca ha informado estar al tanto de la situación e investigando si se trata de un ciberataque. Microsoft ha intentado calmar a sus clientes asegurando que se trata de una actualización de CrowdStrike, un software de ciberseguridad que detecta y bloquea amenazas de piratería y que es utilizado desde bancos hasta entidades de salud y proveedores de energía. La empresa ha asegurado que ya han solucionado los inconvenientes, pero que recuperar la normalidad tomará unos días. La Corte Internacional de Justicia ha dicho este viernes que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal, que debe terminar lo antes posible y que Israel debe reparar los daños a las víctimas de la ocupación. El Tribunal de La Haya recordó que Israel no puede expandir ni anexarse territorio conquistado por medio de la fuerza, como ha hecho en Cisjordania desde el año 1967. Jesús Yajure nos cuenta más. La ocupación israelí en Cisjordania es ilegal y debe terminar. Así lo declaró el viernes la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya, en una opinión sobre la presencia israelí en los territorios palestinos. La presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. Se trata de un acto ilícito de carácter continuado que ha sido provocado por las violaciones por parte de Israel, a través de sus políticas y prácticas, de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza y del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Aunque no es vinculante, se espera que aumente la presión sobre Israel y conduzca a mayores sanciones contra el movimiento de asentamientos en Cisjordania, que sigue extendiéndose.
Israel capturó Cisjordania, Franja de Gaza y los Altos del Golán en la guerra de 1967. Desde entonces ha llevado una campaña masiva de construcción de comunidades y asentamientos en territorio ocupado. La Corte dijo que Israel discrimina a los palestinos, que la ocupación es una anexión de facto y que debe reparar los daños causados a las víctimas de la ocupación. Riyad Mansour, el ministro de Exteriores palestino, celebró la declaración de la Corte como un gran día para Palestina, mientras que el primer ministro israelí rechazó la opinión de la Corte. El pueblo judío no es ocupante en su propia tierra. Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, al igual que no se puede impugnar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria. Desde el inicio de la guerra en Gaza, miembros de la coalición del gobierno de Netanyahu, como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, han presionado para la expansión de asentamientos y la anexión de todo el territorio donde los palestinos plantean la creación de un Estado independiente. Nuestra corresponsal en Jerusalén y en los territorios palestinos nos hace a continuación un repaso de cómo está avanzando la ocupación de tierras por parte de colonos israelíes por iniciativa del gobierno de Benjamín Netanyahu. La Corte Internacional de Justicia declara ilegal la ocupación israelí, una opinión que cae en el que ya es el año de mayor avance de la agenda anexionista, pues a la sombra de la invasión israelí en Gaza, el actual gobierno está avanzando la ocupación a pasos agigantados. Los asentamientos que el máximo tribunal de la ONU declara ilegales y que pide a Israel detener se expanden en las colinas de Cisjordania por iniciativa de colonos, a la par que el ejecutivo de Netanyahu contribuye con medidas como la legalización reciente de 5 puestos de avanzada, la construcción de 6.000 nuevas viviendas en varias colonias y la confiscación de 1.200 hectáreas de tierras palestinas, la mayor desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. La Corte también le exige frenar sus prácticas discriminatorias hacia los palestinos, cuyas vidas están controladas, regidas por el sistema militar israelí. Estas prácticas se han agudizado tras el 7 de octubre, como las restricciones de circulación y del acceso a sus tierras, el desalojo y demolición de viviendas o la última decisión de limitar o prohibir las construcciones palestinas en el área B de Cisjordania, adjudicándose a Israel facultades que bajo Oslo pertenecían a la autoridad palestina. El fallo solicita asimismo la salida de los colonos. Difícil hacer retroceder a una población en ascenso, son ya más de 500.000 en Cisjordania. Hace unos días visitamos algunas colonias y nos admitían que cuando logren la legalización de su campamento se irán a otros para seguir forzando su instalación y aprobación, no solo en Cisjordania, sino también en Gaza y partes de Líbano o Jordania. Estos movimientos tienen aliados en los propios ministros de Netanyahu, algunos también colonos, que piden abiertamente la anexión de Cisjordania ocupada, mientras que Netanyahu reaccionó al fallo diciendo que los judíos no son ocupantes en sus tierras, las cuales llaman Judea y Samaria. Así, lo que ciertos analistas destacan es que el fallo, pese a que no es vinculante, da nuevas herramientas jurídicas a los palestinos y debilita la posición global de Israel. La autoridad palestina lo remarcó como una medida que brinda algo de esperanza y que debería conducir a todos los Estados miembros de la ONU a revisar sus relaciones con Israel y evitar dar asistencia de cualquier tipo para la continuidad de la ocupación israelí. Entre tanto, un dron causó una explosión en Tel Aviv, dejando un fallecido en la madrugada de este viernes. Los hutíes de Yemen se atribuyeron la responsabilidad del ataque en apoyo al pueblo palestino y a Hamás. Mientras tanto, manifestantes en Israel han pedido al gobierno que acepte un acuerdo de alto el fuego para que los rehenes retenidos por Hamás en Gaza puedan ser liberados. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, asegura que ya hay un acuerdo a la vista entre Israel y Hamás. Las negociaciones avanzan hacia la línea de meta, asegura. Tenemos un acuerdo con el marco que el presidente presentó tanto por Israel como por Hamás. La cuestión ahora es terminar de negociar algunos detalles críticos. Firmaron el marco, así es, y eso es lo importante, pero quedan algunas cuestiones por resolver, por negociar. Estamos en medio de hacer exactamente eso. Continuamos en Bangladesh porque hoy se reportó que el balance de muertos habría subido a 105 personas según las cifras de los hospitales, mientras los enlaces de telecomunicaciones quedaron ampliamente interrumpidos y los canales de noticias de televisión dejaron de emitir. Esta es la quinta jornada de violencia en las manifestaciones estudiantiles que reclaman reformas en las cuotas de asignación del sector público y que recibieron la represión de las fuerzas de seguridad desde el lunes.
Y la justicia rusa ha condenado a 16 años de cárcel al periodista estadounidense de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por espionaje por supuestamente recabar información secreta sobre la industria militar de este país. El reportero, que lleva 478 días entre rejas, no reconoció su culpa y sostiene, al igual que su periódico, que únicamente cumplía con su deber profesional cuando fue detenido en marzo de 2023. Por su parte, el presidente Joe Biden condenó la sentencia y dijo que el periodismo no es un crimen. Su juicio fue muy rápido. Acusado por Rusia de espionaje, que nunca fue probado, Evan Gershkovich recibió el apoyo de su empleador, el famoso Wall Street Journal. Esta vergonzosa condena llega después de que Evan pasara 478 días en prisión, detenido injustamente, lejos de su familia y amigos, impedido de informar. El periodismo no es un delito y no descansaremos hasta que le pongan en libertad. Reporteros Sin Fronteras ha condenado este hecho calificándolo de toma de rehenes. El conocido periodista estadounidense ha mantenido su inocencia desde el principio, al igual que sus allegados y la Casa Blanca. El presidente Biden ha reaccionado en un comunicado. El gobierno ruso lo tomó como objetivo por ser periodista y estadounidense. Estamos presionando mucho por la liberación de Evan y seguiremos haciéndolo. Arrestado en marzo de 2023 mientras informaba desde Ekaterimburgo, Evan Gershkovich es el primer periodista arrestado por supuesto espionaje y deberá cumplir su condena en una colonia penal de régimen estricto. Las condiciones de detención allí serán mucho más duras que en la mayoría de las prisiones rusas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien está aislado por COVID-19, asegura que espera retomar su campaña la próxima semana, al tiempo que ha criticado a Donald Trump por tener una visión oscura de Estados Unidos. Un Donald Trump que el jueves por la noche aceptó la nominación presidencial republicana en un discurso al cierre de la Convención Nacional del partido. En él prometió cerrar las fronteras de Estados Unidos a los inmigrantes ilegales el primer día en el cargo si gana la reelección a la Casa Blanca en noviembre. Y los latinos, que históricamente se habían volcado en su mayoría hacia el Partido Demócrata, empiezan a girar hacia la formación republicana. Buscan una solución a la crisis económica y la reivindicación de valores familiares y religiosos son algunos de los temas que han mencionado como factores de este cambio de concepción política, lo que los acerca cada vez más a Donald Trump. Les contamos más en este informe. Entre el sonido de maracas y el ambiente de fiesta, los republicanos latinos se hicieron presentes en Milwaukee para celebrar el cierre de la Convención Nacional Republicana. Delegados con orígenes en Cuba, Venezuela, México y El Salvador hablaron sobre los problemas que afectan a esta comunidad a través del lente conservador. El latino, lo que buscamos todos son varias cosas, pero más importante, la seguridad, prosperidad. Muchos latinos vienen de otros países donde no hay clase media, donde no hay oportunidad. Vienen aquí a buscar la oportunidad y prosperidad, pero están encontrando que la prosperidad que existía hace 4 años ya deja de existir. Valores religiosos, temas como el aborto y la inmigración, sumados a la percepción positiva de la economía prepandemia, son algunos de los puntos que han provocado el giro hacia la derecha de la comunidad latina, y especialmente hacia el ahora candidato republicano Donald Trump. Según el New York Times, desde que el expresidente asumió el control del Partido Republicano, se ha registrado un aumento constante de adherentes latinos, una alza que esperan inclina aún más la balanza este año. Hay más entusiasmo y probabilidad de que los votantes latinos republicanos acudan a votar en estas elecciones que los latinos demócratas. El presidente Trump ganará el voto hispano. Según el Censo Gubernamental de Estados Unidos, alrededor del 18,7% de la población se identifica como latina, representando a más de 60 millones de personas, un grupo que podría ser determinante en la elección presidencial de noviembre. Y para cerrar vamos a hablar de ciclismo, porque Tadej Pogačar ha sentenciado hoy el Tour de Francia. El esloveno ha dado una exhibición en la antepenúltima etapa de la Ronda Gala con un ataque a 9 kilómetros de meta. La jornada subía hoy hasta los 2.800 metros del Col de la Bonnet, como previa al final en Isla 2000, en la que era una de las etapas reinas del Tour. Y Pogačar demostró que, pese a las dudas por su participación en el Giro, ha acabado este Tour como lo comenzó, siendo el más fuerte de la carrera. Hoy le ha sacado casi 2 minutos a Jonas Vingegaard y a Remco Evenepoel, que lucharán este fin de semana por el segundo escalón del podio. Mañana tendrá lugar la penúltima etapa de montaña de esta Ronda Gala. El domingo se acabará con una inusual contrarreloj en Niza.
Pues con las imágenes de Tadej Pogačar de amarillo vamos a cerrar este informativo. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.